en estos dos grupos de vertebrados. Desde sus estudios de doctorado, la atención también se centró en conocer el efecto del estrés ambiental en anfibios, evaluando su vulnerabilidad ante el cambio climático global y factores antropogénicos en general. Por otra parte, ha realizado estudios sobre aspectos herpetológicos en algunas localidades, resaltando el uso y creencias de la gente hacia los anfibios y reptiles, de manera que esto coadyuve en la conservación de estas especies. Ha laborado en la FES Iztacala UNAM, donde 12 años estuvo en el laboratorio de herpetología vivario como responsable de la colonia de ajolotes, Ambistoma mexicanum, realizando el manejo, mantenimiento, reproducción y vinculación científica con otras colonias de ajolotes, así como manejo y mantenimiento de herpetofauna en general. Actualmente labora en el Museo de las Ciencias Biológicas de la misma facultad, haciendo difusión y divulgación de la ciencia, específicamente con anfibios y reptiles. Es autora de artículos científicos y notas sobre ecología y efectos del cambio climático en anfibios y reptiles. Entonces, ya tenemos aquí a nuestra ponente. Le agradecemos mucho y pues le cedo el micrófono, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues, antes que nada, primero, gracias por la invitación para compartirles un poquito de, pues, todo lo que a lo largo de estos años he tenido la oportunidad de conocer acerca de los anfibios y los reptiles, estos dos grandes grupos que en realidad tienen muchísimo por dar, aún en pro de la conservación en México y en el mundo, ¿no? No solo para México. Pero bueno, como México es justamente uno de los países más ricos en estos dos grandes grupos, pues qué mejor que darlo a conocer aquí. Sin más preámbulos, pues bueno, vamos a comenzar. Pues yo les voy a platicar un poquito acerca de la cosmovisión de los anfibios y los reptiles, y es un poco la perspectiva del pasado y el presente. Quiero comenzar diciéndoles que me resultó un poco difícil, ya que yo di el tema para el cual iba a compartirles a todos ustedes, y cuando empecé a elaborar esta presentación, me topé justamente con que el hablar de esta temática es un tema demasiado grande, ¿no? Es muy amplio, en realidad daría como para dar varias charlas en torno a esto, por lo cual pienso que no estaría mal más adelante quizás hacer solo un foro de este tipo, porque en realidad es mucho. Entonces, traté de resumir un poco justamente esta perspectiva y darles a conocer acerca de estas impresiones. No lo quise reducir solamente a México porque la cosmovisión de los anfibios y reptiles es algo que ha estado presente en la historia de la humanidad en prácticamente todas las civilizaciones, ¿no? Todas tienen algo que aportar, todas tendrían algo que decirnos acerca de la historia o creencias acerca de algún anfibio o un reptil. Entonces, prácticamente hablar de cómo han sido percibidos los anfibios y los reptiles es una tarea titánica y prácticamente el observar justamente que estas creencias o estos simbolismos, perdón, están basados en estos animales, pues nos vamos a dar cuenta que prácticamente ahorita que les vaya mostrando, los que más están presentes son el grupo de los reptiles. No quiere decir que los anfibios no hayan tenido gran relevancia, por supuesto que han tenido importancia hasta nuestros días. Sin embargo, en prácticamente todas las civilizaciones está presente una leyenda, un mito, un dios, etcétera, que hace alusión a algún reptil, específicamente a las serpientes, ¿no? Las serpientes van a ser casi el tema central en todas las civilizaciones. Y bueno, vamos a ir platicando un poquito por qué. Y
pues prácticamente podemos ir diciendo que por qué en realidad los animales y qué es esto del simbolismo y qué nos trae o qué nos indica. Pues los animales han sido apreciados por el hombre precisamente al ser un ente observador, ¿no? En los inicios, la humanidad veía, resaltaba y cuestionaba prácticamente todo lo que aparecía en el entorno, y estas observaciones prácticamente lo llevaron justamente a crear conocimientos, ¿no? Y estos conocimientos eran de lo que realmente veían y lo que se representaba en su alrededor. Y una de esas cosas son los animales. Los animales eran muestra de lo cotidiano y prácticamente eran fáciles de observar, mucho más fáciles de observar en aquellos tiempos que hoy en día, ¿no? Y se exaltaban muchísimas, muchísimas cualidades, ¿no? Por lo tanto, se le daba ese simbolismo. Esas cualidades podían ser que eran muy bellos, ¿no? La estética que podían tener en muchos sentidos, por ejemplo, algunas ranas en ciertas regiones y de ciertas familias de ranas son muy estilizadas, ¿no? Su cuerpo es muy finito y precisamente eso hacía alusión a observar, a ver esas cualidades. Las serpientes, pues obviamente podemos encontrar serpientes desde tamaños muy pequeñitos hasta tamaños pues muy, muy grandes, y eso también remarcaba esta estética. Las gracias, y me refiero a eso que pueden hacer los animales, no tanto representados en los anfibios y los reptiles, pero sí ciertas gracias que nosotros vemos y que nos llaman la atención, ¿no? Y eso también lo observaban. Obviamente las capacidades, es decir, qué fortalezas tenían, la velocidad que alcanzaban, si eran animales astutos, no sé, muchísimas cualidades que podían ver y capacidades. Y obviamente no dejaron de lado el comportamiento. ¿Cómo era la conducta de esos animales que habitaban alrededor? ¿Qué hacían? ¿Mostraban territorialidad? Empezaron a fijarse que, por ejemplo, ciertas lagartijas empezaban a hacer despliegues, empezaban a mostrar coloraciones, que a lo mejor había peleas, ¿no? Entre ellos por defender un territorio, etcétera. Entonces eso daba muestra quizá de cierta ferocidad, de cierto atrevimiento, muchísimas cosas. Y obviamente al hacer esto, pues empezaron a crear muchísimas leyendas, creencias, mitos alrededor de estos organismos, y entonces los animales empezaron a ser sinónimo de algo. Ajá. Empezaron a hallar ese no sé qué en ciertos animales que les causaba respeto, por ejemplo, que les causaba fascinación, que les causaba miedo, que podían ser de algún augurio, ¿no? Predecir desastres, etcétera, podían ser también sinónimo de adoración. Y esto fue porque, bueno, podemos darnos cuenta de que muchísimas civilizaciones comenzaron a relacionarse a ciertos animales, quizá porque la fascinación o el miedo que les causaban les conferían o ellos imaginaban que les conferían ciertos atributos o poderes sobrenaturales, ¿no? Considerados además que eran mensajeros o eran cercanos a los dioses. Entonces nosotros podemos encontrar a lo largo de la historia de varias civilizaciones, aquí solo les muestro algunas muestras que se han encontrado en códices o en algunas pictografías, ¿no? De cómo es que los consideraban justamente cercanos a los dioses, porque además estaban en la ornamenta, en las herramientas, o eran la misma personificación de algún dios. Ujú. Entonces, prácticamente es eso. Entonces, una vez que nosotros tenemos como que este contexto presente de cómo es que nace esa curiosidad, cómo es que le dan ese simbolismo, cómo empieza a crearse todo este ambiente de creencias y de prácticamente adoración ante estos organismos, pues podemos entonces darnos cuenta que por ende muchísimas civilizaciones comenzaron a relacionar a estos animales
con esta parte de deidad, ¿no? Y que tenían una misión o un mensaje para la humanidad y por lo tanto, pues prácticamente alrededor del mundo, serpientes, lagartos, tortugas, ¿no? Han tenido diferentes calificativos como demonios, ¿no? Los han personificado como demonios, como monstruos, como dioses, como ancestros, como protectores, como creadores. Y bueno, todo esto va a depender de la civilización en cuestión, pero hay algo que sí es de remarcar, que yo les comentaba en un principio de la charla, y es justamente que las serpientes se les ha atribuido un don bien especial, ¿no? Que es el don de la ambigüedad. Esa ambigüedad va a ser representada en muchísimas cuestiones, ¿no? Va a representar valores opuestos, como por ejemplo enlace incluso entre los humanos y la creación, o los humanos y los dioses. Y los temas frecuentes o que más recurren en cada una de las civilizaciones es justamente que pueden ser bien o mal, ¿no? Pueden representar sabiduría o conocimiento, pero también puede catalogárselas como la mentira, ¿no? Como alguien que causó todo lo contrario. También se les encuentra representadas en la salud, pero de la misma manera en la enfermedad, en la eternidad y en la muerte, en la dualidad hombre y mujer, ¿no? Y muchas de ellas también han sido puestas como creadores de la tierra y el agua, o bien de la tierra y el cielo. Ujú. Estas son como las dualidades, sin embargo, también se les ha asociado con otras cuestiones como la fertilidad o la inmortalidad. Y aquí, bueno, podemos darnos cuenta más o menos que tanto en Asia, ¿no? En el antiguo Egipto, en muchísimas otras civilizaciones asentadas en lo que hoy pues es el continente europeo, pues prácticamente dieron pauta a todos estos temas frecuentes. Y obviamente en América está bastante manifestado también. Entonces, empezando a hablar como de otras civilizaciones, tenemos primero en la Mesopotamia, ¿no? Prácticamente en todo lo que era Sumeria, Asiria, Acadia y Babilonia, adoraban o tenían esta deidad que era Tiamat. Ajá. Y esta es símbolo del caos porque representa la creación, ¿no? Hay, ella representaba el océano, ajá, y se supone que hay dos mitos alrededor de Tiamat. Uno justamente que alude a que fue parte de un matrimonio sagrado, porque ella se unió junto con otro dios que era Apsu. eh, Apsu era dios del agua dulce, entonces era esa unión del agua salada y el agua dulce para crear nuevos dioses jóvenes. Y se supone que en ese primer mito o en esa primera creencia, de esas generaciones de dioses nuevos, se produjo pues lo que es el mundo, ¿no? La creación de todo. Ajá. Pero también hay una segunda eh, opinión, pues, acerca de esta deidad, y es que más bien fue como considerada una personificación monstruosa del caos primordial, ¿no? Y que entonces ella al crear caos y hubo batallas y demás, y entonces ya cuando ella muere, eh, se hace o se crea parte de la tierra y los océanos y demás, ¿no? Entonces es bien interesante cómo desde esta civilización también se aprecia y era personificada además como, era de mucha belleza, pero además era mostrada como parte dragón o parte serpiente. Ajá. Y en Persia, y incluso lo llegan a mencionar en la Biblia hebrea, Asida Haka era muy parecido a Tiamat, ¿no? Entonces prácticamente se relaciona muchísimo en estas dos civilizaciones mostradas en este contexto. Ya en la India, ¿no? En la India hay varios.
Déjenme hacerles mención que, bueno, ahí existieron los nagas, ¿no? Los nagas eran personificaciones de persona con cuerpo de serpiente, poseían gran veneno, ¿no? Y algunos fueron muy poderosos, como aquí está este que les muestro aquí, es Kalilla, ¿no? Eh, Aquí está representando su pelea con Krishna, ajá, el cual tiene muchísimo significado allá en la India. Y este de aquí es una representación de Vasuki. Ajá, ahorita les platico más o menos cómo estuvo eso. Pero bueno, ellos eran nagas, ¿no? Y de ahí que las cobras, muchos del género como tal de las cobras es Naga, y es haciendo alusión justamente a Naga, ¿no? Una adaptación pues a ese nombre. Y bueno, Vasuki ayudó a demonios y a dioses para recuperar perdón, un elixir de la eternidad que se llamaba Amrita, ¿no? Bueno, era el Amrita, ese elixir. Y entonces así estuvo como por muchos años, él era como una cuerda, ¿no? Y daba ese soporte, como un engrane para que se pudiera extraer ese elixir de la eternidad, ¿no? Entonces, y de la eternidad y de la inmortalidad como tal, ¿no? Y Kalilla, bueno, se creía que era un naga muy poderoso, que tenía de los más venenosos y que incluso el océano en donde él estaba o el cuerpo de agua en donde él estaba, no podía entrar la gente, ¿no? Porque estaba lleno justamente de esa toxicidad letal que tenía, ¿no? Hasta que, bueno, cuando se enfrenta con Krishna, ¿no? Krishna cae en una situación, llega a caer al agua y lo sujeta a Kalilla, y Kalilla pues quiere vencerlo, quiere hacerle daño, pero Krishna se vuelve cada vez más grande hasta que Kalilla no puede, y al final acepta lo poderoso que es Krishna y quedan como en una tregua de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, mucho de esta cultura hindú alude precisamente a eso. Y en varias litografías y pictografías, bueno, hay serpientes, cobras, que se muestran justamente dentro de toda esta civilización. Grecia no se puede quedar atrás. Yo aquí les puse solo unos, pero bueno, hay muchísimo. Esto podríamos hablar casi que de Grecia, por varios minutos, pero en Grecia pues también, ¿no? Está la muestra en Crécops, que se cree que fue el primer rey de Atenas, ¿no? Y también tenemos aquí a Armonía, ajá, y prácticamente ella relacionada de alguna manera con la serpiente. Acuérdense que en ese tiempo finalmente en toda la mitología griega los dioses metamorfoseaban y se transformaban en lo que ellos quisieran, ¿no? Entonces, bueno, pues prácticamente ahí hace como alusión a esto. Entonces, Krekop se cree que era la mitad de su cuerpo serpiente, ¿no? Y que fue el que fundó y que además fue un buen rey justamente de Atenas y de Ática, ¿no? Y bueno, se muestran muchísimas, cuando hablamos, por ejemplo, de los trabajos encomendados a Hércules, pues podemos hacer referencia al Cerbero, que además, aunque es más representado como un mamífero, su cola es una serpiente, ¿no? Entonces también ahí está representado, él obviamente lo domina, también hay representaciones de él con la hidra, que era justamente especie de dragón o de serpiente de muchas cabezas, ¿no? Y obviamente ahí representado como parte del mal. Si nos remontamos a África, podemos ver que en Egipto también están muy bien representadas, en este caso las ranas, como los reptiles, ¿no? Las ranas se ven muchísimo en algunos centros ceremoniales que hay en algunas pirámides o en algunas exposiciones de museos de regiones en África, en Egipto, por ejemplo. Y del otro lado, aquí les muestro un templo que está dedicado al pitón, ¿no? Está en Benin, África, es prácticamente
las serpientes en África son símbolos de realeza, ¿no? Y la cultura de los Fon, justamente en Benin, tienen ese culto importante a los pitones, ¿no? Las serpientes aquí se asocian con la fertilidad, sobre todo, con la lluvia, con el arco iris, con el relámpago, ¿no? Entonces, tiene muchísimo. También hay una deidad importante en África que se llama Ama, ¿no? Y ahí son fieles a que este dios supremo se apareó con la Tierra para producir un huevo cósmico y bueno, crearon el universo, pero también tiene alusión a una figura de repente como un dragón o como una figura fantástica alusiva a un reptil, ¿no? Entonces, bueno, esas son como solo algunas, pero hay muchas tribus africanas que rinden culto a las serpientes, ¿no? Porque son bastante consideradas como símbolo de sabiduría o realeza y como les comentaba, están asociadas a la fertilidad o a la lluvia como tal. En Australia está una como una deidad muy similar a Ama, en África, que les comentaba que está muy relacionada con el arco iris, con el relámpago, el cielo y demás. Y esta es la serpiente arcoíris justamente en Australia y hay algunas pictografías como esta que está aquí en donde, bueno, es una representación como de este halo del arco iris y la serpiente, ¿no? Y aquí también en algunas otras pictografías encontradas, bueno, se ha observado a esta serpiente y hace alusión al arco iris. Y esta, esta deidad también fue parte de la creación, ¿no? Se cree que de esa manera se creó el cielo y la tierra. Entonces, por otro lado tenemos a Yurlungur, ¿no? Que es justamente como se le llamó a esta serpiente arcoíris, y fue un dios creador, les comentaba. Entonces, prácticamente todos o muchas tribus aborígenes australianas rinden de cierta manera algún tributo a Yurlungur, la serpiente arcoíris. No podemos dejar de lado, ¿no?, las serpientes y el Génesis y todo lo que ocurrió con todas aquellas civilizaciones que estuvieron en contacto con la cristiandad, con el judaísmo y con parte del catolicismo. Entonces, ¿cómo no se nos va a venir a la mente el que las serpientes estuvieron relacionadas en la creación, ¿no? En el Génesis como tal. Y hay muchísimas representaciones, si nosotros nos metemos a buscar un poquito en internet, hay muchísimas pinturas, esculturas, en fin, obras de arte y demás, que hacen alusión justamente a este momento en el que están Adán y Eva, y bueno, está la serpiente como ente maligno, ¿no?, que fomenta el pecado en ellos dos. Y no solo esto, ¿no? En la Biblia se registra muchísima cantidad de relatos asociados a serpientes, a ranas, a sapos, a dragones, como portadores de mal augurio o de maldad, ¿no?, de entes demoníacos. En algunos lugares, por ejemplo, se tiene muchísimo mucha devoción, ¿no?, a San Jorge. San Jorge, que lo vemos en la imagen del medio, prácticamente peleó con un dragón, ¿no?, que azotaba en algún lugar, ¿no?, a una ciudad, pues, y liberó a esa ciudad del yugo del dragón y a todo un reino prácticamente, ¿no? Entonces, esa contribución que hizo San Jorge lo llevó a que lo declararan patrono de algunos países como Inglaterra, por ejemplo, Bulgaria, Ucrania, Portugal. Todavía se le hace como esa veneración, ¿no?
y ese reconocimiento a San Jorge. Y en el Apocalipsis del apóstol Juan, en donde también, bueno, emprendió batallas con todo este tipo de organismos, ¿no? Que les comentaba, los asociaban con la maldad como tal. También, como parte del cristianismo y como parte de todo esto que les comento de la religión, ¿no? Eh, en alguna parte de la Biblia también se hace mención al Leviatán, ¿no? Esa criatura mitológica que está en el agua, ¿no? Es una bestia marina que se narra en la Biblia, por eso aquí incluso hay representaciones donde los ángeles están peleando con este Leviatán, ¿no? Y para algunos lo asocian con Satanás. Y bueno, esta creación también se encuentra en el Génesis y Job describió el aspecto físico que era como un dragón o aparentaba ser un dragón. Entonces, bueno, también aquí los podemos observar. Obviamente las batallas libradas por el arcángel San Miguel, siempre haciendo alusión a las serpientes, incluso hay algunas otras concepciones en donde la Virgen, ¿no? Pisa a la serpiente, ¿no? Para vencerla porque es el maligno. Entonces, prácticamente en la religión, en toda la parte del cristianismo y el catolicismo, los reptiles son vistos como un ente maligno, en específico las serpientes, ¿no? Cuando también hablan de Sodoma y Gomorra, bueno, hablan de estas criaturas también tipo dragones, como parte de ese azote en las ciudades, ¿no? Y que llevan ese augurio de desastre, de maldad, de todo lo malo, pues, del mundo y de toda lo mundano. Mientras que en el occidente normalmente a los dragones se les manifestó como de mal presagio, como de desastres y demás, ¿no? Que azotaban estos castillos medievales y demás. En el oriente no fue así. En el oriente se le vio más bien como protectores, ¿no? Como entes protectores, como dadores de vida. Y bueno, una de las representaciones más grandes es esta que está aquí en medio, que les muestro, que es la serpiente de 8 cabezas en Japón. Esta serpiente de 8 cabezas se llama Yamata no Orochi, y prácticamente este que se ve aquí es el que mata a este dragón, no tanto porque fuera muy malvado, sino porque se dio cuenta que en la cola del dragón llevaba una, este, una espada legendaria de cierta dinastía, ¿no? Y era de un valor muy preciado y entonces, bueno, por eso es que matan a este dragón. Desconozco si haya desatado alguna calamidad el dragón o qué haya pasado para que, bueno, lo quisieran matar y adquirir la espada o simplemente porque esta era muy importante y quiso recuperarla, ¿no? Pero bueno, no eran tan malvados, están bien representados en muchísimas de sus vasijas, de la cerámica, de, bueno, muchísimos materiales y, y cosas de lo cotidiano en la cultura oriental, ¿no? También están otros, ¿no? Que se consideraban dioses del mar, igual con figura de dragón o de serpiente. Algunos otros, por ejemplo, deidades de río o agua, y todos ellos, en general, en la cultura oriental, les daban más muestra de alegría, ¿no? De algarabía y de cosas, de augurios buenos que de maldad, contrariamente a la cultura occidental. Si nos vamos como parte de la mitología nórdica, pues no podía faltar esta serpiente de Midgard, ¿no? En donde, bueno, se ha representado y según esta mitología, pues prácticamente Thor lucha con esta serpiente que siempre está al tanto de el lugar y
una vez que la lleva al fin o al centro de este sitio, esta serpiente permanece enroscada, ¿no? Enroscada aquí, esperando a que llegue el Ragnarok. Ajá, y entonces emerger. Pero bueno, como parte de esta mitología también, esta figura reptiliana es mala. Ujú. Entonces, bueno, les decía yo que en Occidente muchísimo más concebidos como estos entes alados, como dragones de tierra, mar y aire, como devoradores de hombres, aquellos que guardan un secreto o demás, ¿no? Generalmente ya más, pues más cercano a la actualidad, vendidos como estos entes que cuidaban los castillos donde siempre había una doncella, ¿no? Y que realmente los mejores caballeros iban a poder luchar con ellos y poder obtener a la damisela en cuestión o a la doncella en cuestión. Obviamente, también en algunas culturas está el basilisco, ¿no? Que veían como una serpiente de veneno letal y que incluso solo con la mirada podía matar, ¿no? O en otras representaciones está el Ouroboros, que prácticamente es este animal serpentiforme que principalmente se engulle su propia cola y bueno, es como una muestra de todo lo que simboliza lo eterno en las cosas, ¿no? Que es una muestra de que todo es cíclico, de que hay un esfuerzo eterno, de que existe una lucha eterna o que un ciclo vuelve a comenzar, etcétera, etcétera. Todo esto porque, bueno, los reptiles se han visto justamente como ese símbolo de regeneración, ¿no? Y esto asociado pues a que los reptiles mudan su piel, ¿no? Y vuelven a verse con esa piel bonita, brillante y llamativa, ¿no? Y esto mismo haciendo alusión de que pueden prácticamente renovarse. Y de esta manera, bueno, también lo plasman en esta figura del Ouroboros, ¿no? Que, bueno, se utiliza para mucho. Y antes, por ejemplo, cuando la cultura oriental y la cultura occidental empiezan a tener muchísimo más comunicación, este símbolo del Ouroboros prácticamente está en muchísimas joyas, ¿no? En vestimentas, en herramientas y demás, haciendo alusión justamente a esto de algo cíclico. Si nos vamos a América, bueno, empezamos aquí con la cultura moche, es andina, ¿no? Como tal, y ellos hablaban de la existencia de dos serpientes que vivían bajo la tierra, emergían a la superficie, ¿no? Y una se convierte en un río, mientras que la otra se convierte en un gran árbol. Ajá. Cuando esta sube al cielo, prácticamente se transforma en rayo y la otra en arco iris, y estas dos relacionadas con esta parte de cielo y tierra o cielo y agua, y relacionadas prácticamente con la fertilidad, con la lluvia y demás. En América, digamos que todas las culturas precolombinas estuvieron asociando muchísimo a los anfibios y reptiles como entes más benévolos que malos, ¿no? En realidad ellos eran portadores, eran mensajeros y además eran muy poderosos, ¿no? Influían muchísimo en los elementos, sobre todo en la lluvia, por ejemplo, bueno, lo que sería el agua, la tierra, relacionada con la fertilidad también. Este es un textil de la cultura chavín, igual de la parte andina, ¿no? Y esta se le conoce o se habla de las serpientes de Chavín. Estas serpientes de Chavín están representadas prácticamente en casi todas las culturas andinas, ¿no? Como criaturas fantásticas, ya sea que estén en los atuendos o en el cabello de hombres que además eran héroes o que tenían
muchas capacidades, no eran fuertes, eran grandes y demás, ¿no? Entonces, bueno, las serpientes, en lugar de cabello, ellos mencionan o se menciona que es probablemente a que, igual que el cabello crece y se renueva, las serpientes cambian y renuevan su piel. Entonces ahí tenemos otra percepción, ¿no? Otra manera de ver justamente a estos organismos, ¿no? Y nuevamente haciendo alusión a esa renovación por la muda de piel. Los incas tienen muchísimas representaciones de ellas en pictografías. Podemos encontrar tortugas, lagartos, serpientes, ¿no? Cocodrilos también están bien representados, caimanes y demás. Aquí hay algunas, por ejemplo, en la entrada de algunas pirámides o de algunos templos hay serpientes, ¿no? La serpiente aquí para los incas podía representar tanto lo clandestino como la sabiduría, el conocimiento, y están bastante bien representadas en toda la cultura, ¿no? De hecho, mucha de la cultura de los incas es muy parecida a lo que vamos a ir viendo de las culturas mesoamericanas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algunas representaciones de los mantos funerarios de los Nazca, ¿no? En donde hay figuras también. Aquí podemos ver, por ejemplo, una serpiente, ¿no? Hay varios animales representados, pero lo que más se aparece pues en todos estos vestimentas y en todos los utensilios y demás, y figuras, pues son los reptiles, ¿no? Y aquí justamente una serpiente en estos mantos funerarios, obviamente también en las vasijas, donde se ven también estas figuras. Normalmente en todas estas culturas está asociado también a los dioses, ¿no? Entonces, en muchas de ellas están representadas con los cuerpos mitad humano y mitad reptil, ¿no? Mitad serpiente, o en algunos, bueno, completamente como una serpiente. Hay también algunas otras representaciones en América, esto específicamente en la parte de Norteamérica, en Estados Unidos, los indios Hopi. También se cree que tienen, ya desde hace muchísimos años, ¿no? Hay por ahí un mito, una creencia acerca de que también necesitaron en algún tiempo de la lluvia, ¿no? Estaban atravesando por una crisis en donde no caían las lluvias y emprendieron un viaje, ¿no? Para llegar a quien les dijera justamente qué hacer para que pudieran llegar las lluvias y prosperaran las cosechas. Y llegaron con un ente, con una deidad serpiente, y ella les dijo que tenían que efectuar ciertas danzas, y estas danzas iban a ser alusivas a las serpientes. Ellos hacen esta danza de la serpiente, no es una danza en que toda la gente, o sea, que esté abierta a toda la gente, sino que solamente quienes forman parte de ellos, pues se les permite observarlo, ¿no? En algún momento, hace muchos años y posteriormente, como después de otros 20 o 30 años, otra persona, se colaron a estas danzas de serpientes y observaron, bueno, primero que entre las serpientes que más utilizan son justamente esta que vemos aquí, ¿no? Que es una Pipophis catenífer, y las Crotalus viridis. Son las que más utilizan estos indios Hopi a la hora de hacer las danzas con serpientes. Si se fijan, ellos sostienen una serpiente con la boca, ¿no? Y traen otras, y además tienen una especie de utensilio, de vestimenta, perdón, con plumas, que asemeja como a un dios, ajá, al que le tienen miedo las serpientes. Entonces, con esa lo asusan a las serpientes para que pues no les haga daño. Y entre estas dos personas, que fueron las únicas que han tenido la oportunidad de poder observar, y bueno, con conocimiento biológico,
se percataron que estas serpientes no tenían pues la parte de la boca, ¿no? De las fauces. Entonces, a pesar de que quisieran intentar morderlos, pues en realidad no iban a poder hacerlo porque ya les faltaba muchísima parte de la boca, y no iban a poder como tal inocular el veneno, ¿no? Y entonces, bueno, esa es como parte de la explicación acerca de esto, pero bueno, es una danza que se sigue celebrando hasta la fecha, ¿no? También, bueno, hay imágenes de complejos culturales, por ejemplo, en el Mississippi, donde se observan también figuras alusivas a serpientes o demás, ¿no? Y bueno, prácticamente también teniendo gran influencia en varias culturas de Norteamérica. Ya como parte de la cosmovisión prehispánica, pues bueno, tenemos obviamente Mesoamérica, lo asocia a los dioses, ¿no? Si en todas las representaciones que hay, por ejemplo, en el Templo Mayor, pues hay un montón de figuras animales en donde podemos observar cómo fueron asociadas, ¿no? a toda esta cosmovisión de las culturas de México, ¿no? Y cómo justamente tenían esa asociación a una deidad. Tenemos, por ejemplo, el altar de las ranas en el Templo Mayor, y obviamente las ranas como parte de los tlaloques, que eran los mensajeros de Tlaloc, el dios de la lluvia, y por lo tanto presagiando justamente todo esto de las lluvias como tal, ¿no? Y de que es buena temporada para las cosechas, augurando buenas cosas. Ajá. Y podemos encontrar varias figurillas también con respecto a cocodrilos, ¿no? O a lagartos asociados a cuerpos de agua, que también eran tlaloques y que también pues daban ese augurio de las lluvias y demás. Las ranas y los sapos en realidad fueron muy importantes en el área maya y en el altiplano central, y el croar de las ranas justamente se asociaba, y hasta la fecha, ¿no? Con la llegada de las lluvias. Ajá. En el caso de algunos anfibios, por ejemplo, Rhinophrynus dorsalis, que es una ranita que se distribuye mucho por la parte de Veracruz, y bueno, más hacia la parte sur del país, hasta Costa Rica, bueno, pues esta justamente auguraba bastantes buenas cosas, ¿no? Con respecto a lo de las cosechas. En este caso, muchos de las personas se ataviaban de color azul, aludiendo quizá parte de las coloraciones de algunos de las ranas y los sapos que se encontraban en la zona. Y y bueno, celebraban un montón de fiestas también alusivas a ciertas fechas relacionadas con la aparición de las ranas y los sapos, ¿no? Por ejemplo, en algunos otros casos hay otras leyendas alusivas sobre todo a los sapos, ¿no? Del género Incilius. En el Popol Vuh se maneja como un mensajero que fue castigado, ¿no? Porque no cumplió con cierta encomienda y obtuvo la fisonomía peculiar de sapo que podemos observar, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, también ahí está alusiva. Los cocodrilos, ¿no? Pues prácticamente ellos aluden a todo lo que sería el calendario en los nahuas, ¿no? Es el primero de los signos, y Pactli se relacionaba con el agua, con la fertilidad. En el Valle de México se han encontrado osteodermos, cráneos y demás de cocodrilos, ¿no? Siendo que no es necesariamente que se distribuyan ahí, pero que sí se llegaron, o se cree que se llegaron a traer precisamente como parte de poder adorarlos y que auguraran o trajeran lluvias, ¿no? A la zona.
y bueno, todo lo que es el altiplano central se tenía, y también entre los mayas, por supuesto. Entonces, muchos de cocodrilos, por ejemplo, se han encontrado que fueron depositados en ofrendas, y estas ofrendas simbolizaban el nivel terrestre en ellos, ¿no? Y eran preparados de tal forma que, bueno, cuando ya se encontraban los vestigios, solamente se encontraban pues los depósitos de cráneos, mandíbulas y osteodermos que podemos observar en estas imágenes. Y bueno, también aquí podemos observar en el Valle de México cómo hay estas esculturas eh, alusivas a ranas, ¿no? Me voy a regresar tantito aquí porque quería platicarles también un poquito de Huitzilopochtli, ¿no? Él también bastante representado en todo lo que sería el Valle de México. Eh, Prácticamente lo identifican. Es una serpiente de carácter mítico prácticamente, y además sobresale, ¿no? Sobresale entre las nubes, según todas estas creencias, y bueno, también trae incluso ciertos presagios. Sin embargo, bueno, dentro de toda la parte de la cultura de México, o de las culturas en México, una de las figuras que va a sobresalir, va a destacar y demás, pues va a ser Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, Quetzalcóatl, como la serpiente emplumada, y o resultó ser como un ejemplo muy notorio de cómo no se quedó solo en ciertas zonas, ¿no? Se le relaciona con Kukulcán en la cultura maya, pero prácticamente teniendo como todas estas nociones que nos muestran de poderío, este, y de todo lo que hacía justamente relacionado a lo aguerrido y a lo que podía traer en beneficio de esas culturas, ¿no? Entonces, están bastante evidenciado tanto en las pirámides como en figuras, en litografías, en muchísimas cosas. Hay mucho registro arqueológico con respecto a Quetzalcóatl y Kukulcán, y él fue prácticamente un símbolo de héroe cultural, y se le achaca como que gracias a él hubo un gran esplendor en Tula, por ejemplo, ¿no? Y que más adelante ya toma otra forma junto con Ecatl Quetzalcóatl, como dios del viento, ¿no? Entonces, pues también ahí bien resaltado. Y bueno, los anfibios, gracias a todos los códices que hay, ¿no? El de Bernardino de Sahagún, y algunos otros, prácticamente podemos darnos cuenta de que estos registros datan desde el año 3400 antes de Cristo, ¿no? En donde se realizan las principales expresiones en escultura, hay pictografías alusivas, ¿no? De ellos, y en donde se observa además el uso que se le dio también como tal a algunos. Quizá no podemos dejar de lado a Axolotl junto con la parte de todo este esplendor como hermano de Quetzalcóatl y toda la mitología que de él parte, y que lo llevó a tener la forma en la que nosotros lo conocemos actualmente como el ajolote, ¿no? El axolotl. Entonces, ya representado incluso aquí en los códices, y muchísimas expresiones a lo largo y ancho del país con relación a los anfibios. Les decía yo, dentro de los más importantes, pues obviamente destacan estos mensajeros de lluvia, ¿no? Y de buen augurio para las cosechas. De hecho, hay fiestas, se hacían fiestas, y en algunos casos se siguen manteniendo esas fiestas o esas festividades cuando aparecen las lluvias. Ajá. Unas de ellas, por ejemplo, en la región maya, todavía se acostumbra o se tienen algunas creencias cuando llega la temporada de lluvia relacionadas justamente con Rhinophrynus dorsalis, esta ranita que les comentaba, que
cuando se ven a estos organismos, pues prácticamente se les tiene que dar como una especie, invitar como una especie de atole, ajá, y para que entonces sí pueda como prosperar, ¿no? No pase nada malo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y si no se hace esto, entonces, bueno, sí puede como caer calamidad o una cosa así. Entonces, todavía en algunas culturas sí se sigue asociando a esto, tanto a la parte de buen augurio o mal augurio, dependiendo de ahora sí que de toda la idiosincrasia que se haya creado a raíz de estos organismos. No solo se les relacionó con la lluvia, también se les relacionó, por ejemplo, con la milpa, con el maíz, precisamente porque, bueno, cuando ellos llegan es cuando empiezan a crecer, ¿no? Estos cultivos dado por las lluvias. Algunas otras representaciones y que no podemos dejar pasar, pues es en la Coatlicue, ¿no? En el mismo calendario azteca, donde las serpientes siguen siendo como parte importante, ¿no? Incluso en la falda de Coatlicue están, acuérdense, todas estas serpientes, ¿no? Entonces, como parte de la vestimenta, también están presentes. Y aquí es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Aquí está Zipacli, el cocodrilo, dentro de este calendario, pues está como primero, pero también tenemos a Quetzalpalín, que es el lagarto, y tenemos a algunos otros, ¿no? Algunos otros organismos que también están aquí representados. Dentro de la cultura olmeca, por ejemplo, lo que es entre Zapotes, La Venta y San Lorenzo, se han encontrado muchísimas figuras de serpientes y cocodrilos, y también algunas de anfibios, en donde, bueno, hacen justamente hincapié en la influencia que tuvieron y la veneración que les dieron a estos organismos como parte de lo místico y también lo religioso que llegaron a representar en estas culturas. Y en varias de, por ejemplo, entradas dentro de la cultura olmeca, entradas de cuevas y demás, todavía se les considera que hay algunas representaciones, por ejemplo, de serpientes o algo, porque estas cuevas asemejan como una boca de reptil, ¿no? Y están representadas en algunas pinturas. En Cacaxtla, en Tlaxcala, también hay representaciones importantes, ¿no? En donde, bueno, se puede observar también parte de la iconografía. Hay ranas, y si se fijan, aquí están las milpas, entonces están asociadas justamente también a esa prosperidad, y figuras como lagartos o serpientes bien representadas. Y en Xochicalco podemos encontrar que hay un edificio donde están justamente serpientes bien representadas como parte de esa entrada, pero también tenemos a una figura que es una iguana, ¿no? Y también estaba representada como parte de algo importante en esa cultura, no solo como figura de adoración, sino también como parte a lo mejor de la alimentación y del uso que la gente les daba. Recordemos que también estos organismos pues no eran nada más venerados, también se podían emplear, ¿no? Tanto en las herramientas, en armas, como en alimento, ¿no? O vestido. Entonces, todo este contexto también encontrado y registrado en estas culturas. Aquí, por ejemplo, tenemos igual una representación del dios de la lluvia con rasgos faciales de serpiente, pero también está posado en un dorso de un reptil terrestre que nada en el mar, ¿no? Haciendo alusión posiblemente a un cocodrilo, ¿no? O a un lagarto. Entonces, de igual manera, muchas figurillas de jade, por ejemplo, haciendo alusión a estas serpientes, ¿no? Aquí a Tlaxteotl, que también está representado en esta pintura, ¿no?
y hay una representación reptiliana aquí de una serpiente, y bueno, Kukulcán en Chichen Itzá y lo que les mencionaba, ¿no? Aquí más claramente en la falda de la Coatlicue, las serpientes. ¿Qué pasó con toda la riqueza cultural y biológica que se tenía, ¿no? Porque además en ese tiempo, o esas civilizaciones, tanto la cultura maya como la cultura azteca, tolteca, zapoteca, que tenían muchísima devoción y muchísimo para bien, digamos, hacia los anfibios y los reptiles, tenían una noción importantísima de la parte natural de estas especies, ¿no? Ellas ya tenían cierta nomenclatura para decir a qué hacían alusión, a cierta característica, por ejemplo, de alguna serpiente, de algún lagarto, ¿no? Alguna condición. Entonces ya tenían una manera, por decirlo, de determinar entre las diferentes especies, ajá, y de esa manera nombrarlas. Entonces, ¿qué pasó con todo esto? Pues prácticamente que llegó la religión cristiana católica a todos los rincones del mundo, porque esto no sucedió solo para América, ¿no? Sino para muchas otras regiones que fueron finalmente conquistando, que se establecieron colonias y llegó todo esto de eh, el catolicismo y el cristianismo y demás. Y bueno, toda la percepción y la concepción y la enorme riqueza que se tenía en conocimientos, en conservación, ¿no? De estas especies prácticamente se perdió, ¿no? Se perdió porque se adoptó otra forma de percibirlo y esa otra forma de percibirlo fue como lo malo. Desafortunadamente fue como lo malo. Yo respeto mucho la religión que profese cada uno, pero considero que fue altamente dañino para estos organismos el que la religión se impusiera, ¿no? Porque obviamente fueron catalogados como lo peor, el pecado, ¿no? Y lo tenemos representados, por ejemplo, en esta pintura, la tentación de Eva, ¿no? Aquí en esta otra pintura de Stock, que se llama El pecado, ¿no? Y hay una serpiente en el fondo. Bueno, todo esto vino a cambiar prácticamente la concepción de, ajá. Y aunque en la actualidad podemos encontrar, sí es cierto que organismos que puedan, pues tener eh, cierta creencia todavía buena, pues en realidad hay mucho ya perdido en eso, ¿no? Bueno, ahí no sé por qué aparecieron de repente estos rayoncitos, pero en el cuadro que les muestro aquí es un trabajo que hicieron Valadez y Rodríguez en el 2013, y si se fijan, yo les resalté aquí los usos que encontraron, hicieron un estudio arqueozoológico, ¿no? De los usos que se le daba a la fauna en algunos sitios de culturas del centro de México, ¿no? Del Valle de México. Y por ejemplo, tenemos que en lo que es algunos sitios, a las tortugas de pozo y las tortugas japonesas tenían alguna utilidad, ya sea como alimento, ¿no? O como alimento para el difunto también, ¿no? Las serpientes fueron básicamente utilizadas como alimento, al igual que los anfibios, pero se seguían representando, ¿no? Y estas, digamos que son asentamientos que se dieron después de todas estas grandes culturas mesoamericanas. Entonces, desde antes hasta hoy, ¿no? Podemos encontrar que dentro de todos los usos y la cosmovisión que tiene la gente en comunidades mazahuas y otomís, ya sean ñañús o ñatós, dependiendo de la localización exacta, pues están los ajolotes, ¿no? Los ajolotes y los renacuajos han sido utilizados
en estos sitios como parte de la alimentación y se sigue manteniendo hasta hoy en día. Entonces, yo estaba leyendo hace poquito que salió una noticia donde decía justamente que los ajolotes estaban incrementando en el consumo dado lo del COVID ahorita, ¿no? Como parte de un aprovechamiento medicinal tradicional en donde se manifiesta que el ajolote es muy bueno para todo lo de aliviar enfermedades de vías respiratorias y por eso, bueno, se encontraba el jarabe de ajolote y demás, ¿no? Que no solo se manifiesta aquí, también en muchos sitios del país, pero bueno, las comunidades mazahuas y ñañús siguen manteniendo este nexo con los anfibios en cuanto al uso como parte de alimento y como parte de remedio casero para aliviar algunas enfermedades. Uh-huh. Ya más adelante podemos encontrar algunos, por ejemplo, como estos, ¿no? Que ya son fritos y bueno, platillos que han ido incrementándose con la popularidad, ¿no? Pero bueno, aquí nuestros personajes principales son justamente los renacuajos y los ajolotes, ¿no? En otros sitios, por ejemplo, aquí están en Hidalgo, ¿no? Estos que vemos aquí son puras lagartijas. Aquí también hay lagartijas, son de estas lagartijas del género Celoporus, que las hacen para echar taco, ¿no? Entonces, bueno, ya sea que las doran, les echan queso, las preparan con cacahuate para que tomen cierto sabor, etcétera, etcétera, ¿no? Como parte de las muestras culinarias. Y luego tenemos las iguanas, ¿no? Que también se pueden observar en caldo, en pipián, esto sobre todo en Guerrero, pero por ejemplo esta que está aquí es una iguana en chile seco en Michoacán, o en el tamal de iguana que se hace en el Istmo, junto con esta que se ve aquí como que están asándola, también en el Istmo, parte de Oaxaca y Tabasco, ¿no? Y estas son las principales especies que se utilizan, ¿no? Las tenosauras y la iguana negra y la iguana verde. El cocodrilo y las serpientes quizás son menos apreciados dentro de la gastronomía mexicana, pero sí se emplean, ¿no? En Jalisco se consume, en el Istmo también se consume mucho el cocodrilo y la serpiente, y este platillo que vemos aquí que viene hasta con ensaladita es en Campeche, ¿no? Y es carne de cocodrilo. Usos muchísimos. En la parte artesanal nosotros poseemos no solo una riqueza en estos dos grandes grupos en cuanto a especies, sino también esa riqueza cultural que nos ha ayudado a tener tanta creatividad, eh, principalmente representada por los huicholes y por otros grupos, ¿no? Que habitan en nuestro país y que logran plasmar justamente toda esta cosmovisión y todavía todo este respeto y esta admiración por la belleza, los colores y demás, y los puede trasladar justamente a las artesanías, ¿no? Y podemos encontrar artesanías en madera, artesanías pues con Shakira, artesanías en latón, artesanías en talavera, artesanías en muchísimos otros materiales, en papel maché, ¿no? Y formando parte de toda esta cosmovisión que la gente tiene y que además se plasma muy bonita y que no solo la gente del país, sino la gente extranjera puede apreciar y ver con esos ojos de qué bonito, ¿no? Otros usos, los peleteros, ¿no? Las serpientes y los cocodrilos son un excelente ejemplo de cómo se ha logrado captar este aprovechamiento y este uso hasta la fecha. Y a mí me gustó mucho, leí este trabajo de Constantino Vega, lo hizo en una tesina, y cómo lo relacionaba el arte y el diseño. Y bueno, hace toda una representación textual de cómo es que el humano finalmente logra captar esas formas serpentiformes en el ambiente, ¿no?
y hace una representación del arte simplemente con las formas, con los movimientos, con los patrones que tienen las serpientes, ¿no? Y el cómo la gente puede percibir a esa serpiente, ¿no? Sin necesidad de que vea exactamente a la serpiente, que bueno, ya la podemos observar en esta imagen de hasta acá abajo, ¿no? Pero cómo la gente asocia o cómo las personas, los humanos, y ella indica que hay justamente un estudio en primates donde los primates fueron los primeros en desarrollar esa capacidad para poder distinguir a las serpientes de muchos otros animales, dados principalmente por el miedo que les causaban estas serpientes, ¿no? Y entonces, bueno, hace como toda esta pauta para lograr ver qué capta la gente. A mí me agradó mucho y bueno, es como parte del arte y diseño, pero también lo podemos encontrar hoy en día todavía en murales, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York. No puse de muchos otros países porque mejor me enfoqué en otros de aquí del país, ¿no? Por ejemplo, de Ajolote en Puebla, que es de Carlos Marín, de un paisaje onírico en el metro, que está en el mercado de Xochimilco, y que fue de una exposición de alebrijes en la Ciudad de México, alusivas justamente a los ajolotes. Pero también hay muchísimo arte urbano en graffiti, etcétera, en otros sitios, justamente para ver toda esta parte de otras representaciones de anfibios o reptiles. Y ¿por qué no mencionar ahora el arte en la piel, ¿no? Justamente plasmado, tenemos como mucha gente que ahora se dedica a hacer cosas bien bonitas y que prácticamente es arte en nuestra piel, y haciendo alusión todavía a estas formas de anfibios y reptiles que nos siguen maravillando, nos siguen llenando de esta fascinación, ¿no? Y quererlos traer con nosotros. Muchos autores en el mundo se han inspirado en los reptiles, aquí tenemos solo una muestra, ¿no? Pero también en la literatura están, por ejemplo, este poemita de los sapos, de Juan Tablada, los poemas, por ejemplo, de la velada del sapo de Rosario Castellanos. Octavio Paz escribió el libro Salamandra, Juan José Arreola hace varios énfasis, por ejemplo, a sapos o ajolotes en su libro Bestiario. Tenemos otro, de la axoloteada, ¿no? Y muchos otros a nivel mundial, ¿no? ¿Quién no, por ejemplo, ha escuchado de la saga de Tolkien, ¿no? Donde también hace referencia a ciertas figuras reptilianas, y que no solo se quedaron aquí, sino que se llevaron al cine. Y entonces, bueno, yo termino con esto: anfibios y reptiles, prácticamente la fascinación y admiración hacia estos organismos es lo que ha hecho posible la gran cantidad de obras reales y fantásticas, leyendas y creencias dedicadas a ellos, así como su uso, por lo que nuestra responsabilidad es conservarlos para que no solo formen parte de nuestra imaginación. Y con esto concluiría. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias, doctora. Es una ponencia muy, muy buena. La verdad, muchísima información muy buena. Me parece que tiene tiempo solo hasta las 7:30, ¿verdad? Sí, podemos extendernos un poquito más. Ok, vale, chicos. Primero, ya está el formulario de asistencia para que puedan empezar a contestarlo. Y segundo, desde ahorita ya pueden empezar a escribir si quieren sus preguntas por el chat o levantar su manita y la doctora nos va a responder todas sus dudas. Vale, chicos, pregunten, aprovechen a la doctora. Tiene muchísima experiencia y sabe demasiado.
Bueno, ya tenemos la primera pregunta o la primera participación de David Cortés. Le vamos a dar la palabra. Adelante, puedes hablar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ante todo, primero felicitarla por la excelente ponencia y por meterse tal vez en un tema que normalmente todos los grupos de que conservan se generan algunos conflictos, que es el consumo de la fauna silvestre. Y mi pregunta iba en ese sentido. Bueno, yo soy educador ambiental, me dedico a hacer talleres, a dar información al público, pero cuando empiezo a hablar acerca de las cuestiones gastronómicas de nuestro país, acerca de la cultura que tiene que ver mucho con la fauna silvestre, hay algunos sectores que pues se alertan, se alarman, ¿no? Pero yo les comento que pues desafortunadamente si no ponemos cuidado en conservar la gastronomía, también estaremos pues despidiéndonos de la fauna silvestre, ¿no? O sea, y no solamente en cuestiones gastronómicas, sino también en cuestiones culturales como deidades, ¿no? Aquí podría ser el venado en Sonora, que es una deidad. En el centro de México, pues el ajolote, que es una de las especies que es más representativas, ¿no? Al ser un ejemplar que se regenera constantemente y se va modificando a su entorno. Y creo que ese es un problema que enfrentamos todos los que damos a veces eh, información ambiental, ¿no? Como que creemos que la fauna nada más tiene que estar en esa cuestión de conservarlo como una pieza museográfica. Entonces no sé cuál sea su idea con esta relación de mantener esta cuestión de las culturas, ya sea en la música, en la escultura, en la gastronomía, porque tiene que ser una conservación que, bueno, en lo personal le llamo conservación activa, en donde las personas, el público en general, todos los que estamos viviendo, reconocer que las especies no solamente las tenemos que tener ahí en un zoológico o en una vitrina, sino que tenemos que integrarlos a nuestra vida propia. Y pues esa es la pregunta en general, ¿cómo ve este acercamiento o esta necesidad de ver a la fauna silvestre más allá de conservarla simplemente, sino utilizarla también, ¿no? Claro, sí, es bien importante. Bueno, yo les comento luego a muchos de los chicos, de los estudiantes, que eh, finalmente no podemos hacer conservación de las especies si la propia comunidad o la propia gente de la región no se adueña de sus especies, no las aprecia, no las siente como suyas y no las hace eh, sentir como que le pertenecen, no necesariamente porque así sea, ¿no? Y no, esto es mío y no lo tocas, sino como parte de su identidad, ¿no? De esa región. Y por lo mismo, si ellos lo sienten como parte de, lo van a conservar. Y de esa manera se pueden seguir preservando muchísimas tradiciones, ¿no? Yo sí estoy a favor de que se sigan consumiendo estos organismos mientras no haya una situación en la que se sobreexplote, ¿no? Siempre de la mano, yo creo, de un buen proyecto de conservación, en donde se dé la pauta para que sí se consuma, pero también para que sí se sigan conservando las poblaciones silvestres. Entonces, considero, como mencionas, que sí sería parte de esa conservación activa que dices, ¿no? Más bien sería como una conservación integral. Conservas la parte cultural, conservas la parte de la región, conservas la parte histórica, conservas además a la especie biológica. Entonces, sí debe de haber como un buen manejo y yo creo que para eso deben de acercarse a la gente que conoce la parte del contexto biológico, pero también
a la gente, sobre todo a la gente mayor de las comunidades, ¿no? Que tiene ya ese conocimiento y que sabe en muchas ocasiones incluso la pesca o la caza de manera hasta más artesanal, por decirlo, ¿no? De esa que no dañe justamente al ambiente. Porque, bueno, nosotros hemos visto que quizá nuevas generaciones no necesariamente eh, actúan cazando o pescando de la manera correcta, ¿no? Sino que ya lo hacen sin importar qué otra cosa más estés llevándote. Entonces, de esa manera sí puede haber afectaciones. Pero si lo hacemos de una manera en la que a lo mejor vayamos de la mano, ¿no? Aquella gente de la comunidad y gente experta, se puede llegar a un punto medio y se pueden elaborar programas de conservación bien bonitos, en donde además se tenga bastante éxito y se conserve toda esta parte cultural, histórica y biológica. Sí, de nada, David. Bueno, le daremos la palabra al señor Arturo Hernández. Ya puede hablar, señor Arturo. Muchas gracias, chicos. Doctora, muchas gracias por su participación. De verdad, pues es un tema que es difícil empaparse tanto como usted ahorita nos ha mostrado, ¿no? Todo lo que es la cosmogonía, no solamente en México, sino en otras culturas respecto a, en este caso en particular, reptiles anfibios. Tenemos otros grupos que igual estaban inmersos dentro de la cosmogonía, Claro. pero que a final de cuentas, mi comentario es un poquito en el sentido, y espero no ser tan inquisitivo con los chicos a lo largo de todas estas pláticas. Yo sigo insistiendo, la conservación per se o la conservación a ultranza no se puede llevar a cabo. No es factible en el sentido actual que hemos visto y que yo me he dado cuenta de las nuevas generaciones, en el sentido de no se toca nada. Y en este caso particular, como bien lo decía usted hace un rato, el volver a enfocar la vista hacia las comunidades y que en un momento dado las PIMS, las sumas, puedan lograr una interrelación con estas comunidades para lograr proyectos productivos, proyectos de crianza de especies que en su hábitat natural o en su gastronomía tradicional de las comunidades se usaba normalmente. Esto nos daría una mayor certidumbre de conservación, porque vuelvo a insistir, no nos podemos enfocar a una conservación únicamente de una especie. Tenemos que empezar a desarrollar proyectos, a desarrollar acciones en conservación, no solamente de la especie, sino del ecosistema. Verlo desde un enfoque ecosistémico, hacia dónde queremos lograr desarrollar nuestra conservación. Vuelvo a insistir, el desarrollo no está peleado con la conservación, podemos hacer muchas cosas, pero sí necesitamos que, por ejemplo, ahorita en los foros me he dado cuenta, hay muchos chicos muy interesados en esto de las PINs, de las sumas, en tener sus propios negocios, etcétera. Pero sí me queda esa sensación que únicamente lo ven como una forma de negocio. O sea, perdón, esa es la sensación que me ha quedado. Y sí les falta un poquito más, o no he visto pues esa chispa de decir, vamos a echarle ganas, vamos a unirnos, vamos a tratar de conservar juntos, unir esfuerzos, nosotros con la sociedad, con los grupos, con los propios desarrolladores de proyectos, etcétera,
para hacer una conservación ecosistémica. Entonces, sí es un poquito, espero no alargarme mucho y no ser tan inquisitivo en esto, pero vuelvo a lo mismo. O sea, desafortunadamente, después de 30 años de ejercer la profesión y de ver la forma en cómo era la conservación o la visión que teníamos hace 30 años a la que actualmente tienen los chicos, pues sí es difícil no quedarme con esa sensación de que muchos de los chicos actualmente están en esa conservación a ultranza de decir, no tocamos, no podemos desarrollar, no podemos hacer cosas en beneficio de o de conservación, como decían los zoológicos, las UMAS, los PIMS, las propias comercializadoras nos ayudan a conservar, pero sí tenemos que lograr una situación de embalaje, de unir esfuerzos entre todos para que no sean esfuerzos separados. Es un comentario, espero no haber sido muy alargarme mucho. Gracias. Sí, pero tiene mucha razón, en ese sentido. Hubo mucho tiempo en el que se pensó que la conservación prácticamente era eso, no tocar, ¿no? Y muchas generaciones fueron adaptándose a esta idea y tratando de ser incluso hasta impositivos con las mismas comunidades para no dejar tocar estos organismos. Pero eso realmente se ha visto que es una falla enorme, ¿no? No se puede hacer conservación si no se le permite a la comunidad integrarse y si no se trabaja de la mano con ellos y se les permite, de cierta manera, seguir haciendo uso de esto. Y realmente los programas que han tenido más éxito de conservación, al menos de los que yo haya conocido, justamente van de la mano con el aprovechamiento de las especies, ¿no? Con el dejar, sin meter mano, y como ya lo había comentado en la anterior pregunta, sí tener la mano de expertos, ¿no? Sí tener quizá no un límite, pero sí algo bien definido de hasta qué punto se va a permitir, ¿no? Y de esa manera muchos programas han sido exitosos. Entonces, definitivamente, considero yo que los educadores tenemos como mucho esa responsabilidad de comentarle a las nuevas generaciones y decirles, no, no se trata de no se toca, se trata de se toca con estas y estas consideraciones, pero se sigue haciendo uso de ello y se le integra a la comunidad, porque como lo comenté hace un momento, cuando uno integra a la comunidad y le da esa sensación de que es parte de su comunidad, entonces se le da un aprecio, ¿no? Y lo que se aprecia se cuida. Entonces, creo que esa es como una manera y una herramienta de poder conseguirlo, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Bueno, no sé si Arturo quiera hacer réplica. De lo contrario, pasamos a leer una pregunta del chat. No, más que réplica es gracias. Más que réplica es volver a reiterar, ¿no? O sea, sí ha sido muy triste a veces ver esta situación del conservacionismo ultranza. Se los he comentado, desafortunadamente, ahí donde yo trabajo, tenemos que autorizar o no autorizar proyectos de desarrollo y nos topamos con esta visión, ¿no? De muchos de que no toquemos nada, ¿no? Lo triste del caso es esto, que la mayoría son jóvenes con una, siento yo, mala dirección con respecto a esto del conservacionismo. Por eso yo nuevamente los invito a ustedes que están en esta situación de las PINs, de las UMAS, de todo esto, de unir esfuerzos
para que esto de la conservación no sean esfuerzos separados, sino sea un esfuerzo único para que logremos mejores cosas en lo que es la conservación de nuestros recursos naturales, no solamente de la fauna, sino también de nuestra flora. Gracias. Claro. Ok, muchas gracias. Entonces pasamos a la siguiente pregunta del chat. Dice, una disculpa a la doctora, ya que no sirve el micrófono por ahora. Mi pregunta es, conforme a la gastronomía, ¿podría llegar a darse algún caso de algún tipo de patógeno zoonótico por el consumo de anfibios o reptiles? Pues es que eso no se puede descartar así de fácil, ¿no? Sobre todo lo estamos viviendo, pero digamos que la fauna que se ha llegado a consumir en México a lo largo de muchísimos años no tendría por qué afectarnos de esa manera tan negativa, porque nosotros hemos ido, o las generaciones han ido adaptándose también a estos alimentos, ¿no? Sin embargo, y aclaro, dadas las condiciones que el ambiente pueda estar sufriendo, por ejemplo, contaminación, tóxicos, en cuanto, por ejemplo, a derrames de residuos peligrosos o tóxicos al agua y demás, obviamente va a afectar a la fauna y por ende nos puede afectar a nosotros. O sea, no podemos olvidarnos de que algunos factores se bioacumulan, ¿no? Y no quiere decir que porque ya lo guisé, ya lo cocí y demás, ya ese metal pesado o esa sustancia no pueda llegar a mí. Puede llegar. Entonces creo que más bien ahí la cuestión es no tanto como preocuparnos por la parte pensando en que haya algún organismo que nos pueda contagiar de ese patógeno, sino deberíamos más bien como tratar de preocuparnos o centrarnos en conservar ese ecosistema para que justamente los ambientes estén sanos para esos organismos y nosotros podamos seguir disfrutando de esa gastronomía sin el pendiente o sin esa sensación de miedo de que algo ahora nos puede afectar, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo en el mundo, precisamente mucho de la investigación que se ha hecho ahora mismo es prácticamente a que estos patógenos están siendo actualmente más invasivos porque el ambiente ya no está en las condiciones de soportar que esté sano, por decirlo, ¿no? Y entonces son patógenos que quizá ya estaban registrados en las poblaciones de esos animales desde hace muchísimos años, pero no en ciertas cantidades que pudieran afectar no solo a ellos, sino también a los consumidores de ellos, en este caso nosotros. Y entonces hay una relación muy grande entre eso, entre la calidad del ambiente que ha ayudado a que proliferen muchísimo más estos patógenos y por lo tanto afecten a quien los tiene y al consumidor. Entonces nosotros más bien no debemos dejar que esto pase. Hasta la fecha no se tiene algo reconocido de que pueda afectarte si está bien cocido o si está bien guisado, ¿no? Pero no podríamos confiarnos si estamos viendo que están extrayéndolos de un sitio donde el ambiente es totalmente insano y que posiblemente entonces sí traiga muchísimos parásitos o traiga otras sustancias peligrosas. Yo creo que más bien es eso. Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta del chat es de Atsiri Briones. Ella pregunta, en cuanto a los usos de los anfibios y reptiles, específicamente en gastronomía, ¿hay alguna norma de regularización? Es decir, una parte de protección mediada para consumir y no abusar. Buenas noches y gracias. Pues que yo sepa que haya como todo un reglamento, una norma por seguir, quizá no, ¿no? Hay como muchas y a lo mejor algunos se pueden regir por una u otra, ¿no?
Sin embargo, cuando se establece, por ejemplo, el uso de un organismo animal para aprovechamiento, se tiene que regular justamente, ya sea como dentro de un PIMS, dentro de una UMA, y estas pueden ser tanto ex situ como criaderos o in situ como dentro de las comunidades. Ajá. Y entonces de esta manera, cuando se dan de alta, sí se tiene que establecer ese límite, ¿no? Si va a ser semi-intensivo el uso o el aprovechamiento y en qué se va a hacer este aprovechamiento, como alimento, como por ejemplo peletero o etcétera. En este caso que mencionan de la gastronomía, pues tendría que decirse que va a ser meramente alimenticio, y de cierta manera, hasta donde yo tenía entendido, últimamente la verdad no me he metido mucho en eso, pero las personas antes se comprometían, ¿no? A que una parte de esa producción que se hiciera se debería de liberar al ambiente, ¿no? Para precisamente no sobreexplotar el sitio, ¿no? O bien, si es en el lugar, con las comunidades, pues establecer bien ciertos periodos de tiempo en los que se va a extraer o se va a hacer este uso extractivo y qué cantidad se va a extraer, nada más. Entonces, eso sí lo deben de delimitar muy bien en la cuestión de regulación ante Semarnat, ¿no? O ante la Secretaría de Pesca, por ejemplo, ¿no? Pero de ahí a que haya como un reglamento como tal, yo creo que hay muchas normas y muchas pues leyes que pueden seguir y que se pueden aplicar, pero obviamente para esto pues sí tienen que estar bastante bien informados en la parte legal y obviamente asesorarse en la parte de conservación, ¿no? Y con las comunidades. Ok, muchas gracias, doctora. Bueno, a manera de comentario, David Cortés nos dice, la verdad me apasiona ese tema de la cosmovisión. En lo particular me centro en la fauna de la Cuenca de México y ciertamente la misma cosmovisión hace que el derecho humano y el ambiente hay un equilibrio. La comunidad cuando caza de lo que canta, de lo que cree y todo esto es lo que le da cultura a nuestra nación e identidad que hasta importamos a otros países. Así es, ¿no? Y de nosotros depende seguirlo conservando. Pues sí, efectivamente, como dice doctora, depende totalmente de nosotros el poder seguirlo conservando. Eh, no sé si haya alguna pregunta más o alguien que quiera hablar con la doctora directamente. Los leemos o los escuchamos. Hola, buenas noches. Hola. Hola, pues quería hacer un comentario. Me pareció bastante interesante, ya que nosotros tenemos una cosmogonía inmensa acerca de la herpetofauna, más sin embargo tenemos que reunir esfuerzos como profesionales a educar nuestras comunidades, ya que aún existen muchos mitos de que las serpientes son malas y que deben de matarlas. Y pues siento que ahí es también como que una responsabilidad de las sumas y las pymes, el educar y el informar a todos en general. Y pues bueno, los esfuerzos también en la conservación me parecen bastante buenos, ya que pues no solamente es echar mano al consumo. También he visto que pues sí, las UMAS, las pymes, han tenido un impacto muy benéfico en esto de la conservación de especies a largo plazo. Y pues muchas felicidades. Estuvo bastante interesante la clase. Gracias, Abigail. En realidad hay muchísimo que podíamos debatir, ¿no? Sobre esto. Yo considero que las comunidades nos aportan muchísimo a los profesionales y sí, es verdad que todavía hay muchísimo desconocimiento y muchísimas creencias arraigadas por muchos años y muchas generaciones, y esto se ha debido precisamente al desconocer, ¿no? A la ignorancia ante ciertas
circunstancias y ante ciertos organismos. Y efectivamente uno de los ejes que han tenido últimamente los PIMS, las UMAS, y no solo ellos, también los centros educativos, es justamente tratar de aportarle a la comunidad, no imponer, sino tratar de aportarle a la comunidad estos conocimientos que también nosotros tenemos, ¿no? Y no necesariamente llegar y decir estás mal, sino dialogar de la mejor manera, ¿no? E involucrar a la gente en estos proyectos, incluso en ese monitoreo en campo, en la misma UMA o PIMS, ¿no? Y decirle, mira, acérquense, vean cómo es esto, y ellos mismos se percatan de que, es verdad, no es dañino, no te hace nada, ¿no? Y ellos, como parte de la comunidad, pueden ser portadores a otros de su misma comunidad, desmitificando y desmintiendo acerca de esto. Entonces sí creo que es una labor muy ardua entre los educadores, entre las comunidades y los tomadores de decisiones para poder justamente llegar a ese punto en el que logremos la conservación y siguiendo aprovechando nuestros recursos y también con conocimiento de nuestras especies, como lo tenían antes, ¿no? Las antiguas culturas. Entonces, es una labor muy difícil, pero sí se puede, sí se pueden ir viendo frutos a un mediano plazo, ¿no? Si lo queremos de inmediato, yo creo que ahí es donde no resulta, y muchas veces resultamos frustrados, ya sea las comunidades o nosotros, porque no hay como esa respuesta que quisiéramos ambos, ¿no? Uno no tiene la respuesta de, pues ya entiende que esto no es así, y el otro no entiende la cuestión de por qué no puedo utilizarlo y por qué no puedo matarlo, ¿no? Entonces yo creo que es como justamente esta integración de la que hemos venido platicando ahorita en la sesión de las preguntas, de esa integración de las comunidades y de mostrarles a ellos, ¿no? De la mejor manera, miren, vamos, vengan, acompáñennos, intégrense, y ustedes van a verlo, ustedes lo van a notar, ¿no? Y entonces, bueno, de esa manera ellos salen de esa falta de conocimiento en ese sentido, ¿no? Pero sí tenemos que seguir echando mano de esto para que podamos lograr pues una mejor conservación de las especies. Muchísimas gracias, doctora. Vale, chicos, pues si alguien más quiere hacer alguna pregunta, ya saben, levanten su manita, abran su micrófono. Aquí hay que aprovechar la experiencia de la doctora. No sé si alguien más quiera preguntar algo. Bueno, buenas noches, soy yo de nuevo, David. No sé si pueda hacer un comentario breve. Bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante. Bueno, ahorita escuchando a los compañeros que compartieron su punto de vista, creo que sí hay veces que también nosotros que estamos aquí o nos dedicamos a la conservación desde las ciudades, a veces satanizamos un poco también la cuestión de la comunidad, ¿no?